En la línea se encuentra Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista. Luis Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buen día, Raimundo, ¿cómo estás? Hoy estamos escuchando aquí a Mario Delgado, que casi repite textualmente todo lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la otra parte, que es que no repite lo que dice, ejecuta lo que le ordena el presidente, es todo este tipo de reasignaciones y de recortes. Te quiero preguntar algo, Luis Miguel. Lo que estamos viendo es una ampliación presupuestal para programas no productivos, en muchos casos, entendiendo que la intención del presidente muy probablemente sea buscar que haya una disminución en la desigualdad, una transferencia directa de recursos, así como también irán incrementos presupuestales o presupuesto de alguna manera para el Tren Maya, para la refinería Dos Bocas, a costa del resto de programas productivos o de reducción de algo que el presidente ha mostrado, pues no estar muy interesado, que son los organismos autónomos. Esta es una interpretación que tú crees que es correcta. Si es correcta, ¿nos ayudas a desagregar de lo que está hablando el presupuesto y para dónde podemos ir, Luis Miguel? Coincido, creo que es una interpretación correcta. Tratando de hacer una especie de close-up. Lo primero que hay que enfatizar es una cobija muy chica. El presupuesto no alcanza para todas las necesidades del país. Antes de esta discusión de reasignaciones, tenemos que la primera versión del presupuesto ya venía muy pobre en inversión. Es un presupuesto, de hecho, es significativo que en esta discusión que ha habido en estos días, no aparece casi la palabra inversión. Entonces yo creo que es una de las primeras anotaciones que hay que hacer. Luego está el sello de Morena, que tiene que ver con los programas emblemáticos del presidente. Y hay que llamar la atención, por ejemplo, el caso del programa para adultos mayores. Esto es, si se puede decir, un pilón respecto a los compromisos que el presupuesto ya tiene para pensiones de adultos mayores. Por primera vez vamos a estar muy cerca del billón de pesos en recursos destinados a pensiones. La pensión de adultos mayores, el programa emblemático del presidente, es el complemento de las obligaciones que el gobierno ya tiene en pensiones. ¿Por qué enfatizo eso? El presupuesto ya empieza, mejor dicho, lleva 2 o 3 años donde reflejan un cambio demográfico que lo hace todavía más rígido como presupuesto. Donde me parece que hay que ver con detalle, me parece súper interesante todo el tema del campo. México tradicionalmente gasta mucho dinero en el campo y son recursos muy improductivos. Lo que está diciendo es, no vamos a dar recursos a través de organizaciones, lo que antes era subsidio ahora van a ser créditos. Me parece que es una jugada muy interesante que habrá que observar, sobre todo a la luz de los resultados que pueda dar. Hay un enorme riesgo de que este cambio de modelo de presupuesto al campo pueda generar, por un lado, movilizaciones, pero por otra parte pueda afectar ciertas cosechas. Creo que el cambio más significativo es en el campo y creo que no hemos visto la última palabra. Luis Miguel, ¿cómo estás? Perdón, Hola, Luis ¿qué tal? Miguel. Habla Enrique Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días. Todo bien, Enrique, buen día. Oye, pero en esta lógica en donde nos anuncian que aumentan los dineros públicos para los programas emblemáticos del presidente y recortan al campo, y la Secretaría de Función Pública nos dice que hubo un ahorro de 11,000 millones, ¿dónde está el dinero? Porque finalmente es lo que todo el mundo se pregunta, ¿dónde está el dinero? ¿O no se está utilizando? ¿Se está guardando abajo del colchón? ¿Cómo nos va a pegar eso? 2019, aunque al presidente no le gusta la palabra, ha habido mucho subejercicio. No se ha terminado de gastar el dinero asignado. Entonces, yo creo que una de las cuentas que hicieron es, vamos viendo quién gastó, quién no gastó,
es una parte ahora sí, ahí aparece una parte del dinero. Pero lo otro es, no hay tanto dinero. Si ustedes recuerdan, en campaña hace un poquito más de año y medio, se hablaba de que solo con eficiencia se pueden generar entre 300 y 500 mil millones. Está claro que no existe ese dinero, cuando menos no como se imaginaba entonces el candidato Andrés Manuel López Obrador. Sí se trata de sacar literalmente las tijeras o el cuchillo y al mismo tiempo salvar los proyectos. Llama la atención, Dos Bocas ya empieza a notarse en el presupuesto fuerte, me refiero a la refinería Dos Bocas, son 41.500 millones para este ejercicio 2020. En ese sentido, tenemos programas sociales que son emblemáticos. Me parece que cada uno es respetable a tratar de hacer algo por adultos mayores, por campesinos. Yo insistiría, me parece que el caso de la refinería es un caso de inversión que no es ni productiva ni social. Ahora sí, sino todo lo contrario, como diría el clásico. Luis Miguel, te saluda Guillermo Sesma. Oye, hace ratito usaste un término que relacionado a parte del presupuesto que se invertía en el campo y dijiste que era improductivo, ¿no? ¿Estás tú preocupado por el presupuesto como se está presentando? O sea, ¿crees que mucho de esta parte del presupuesto vaya a ser improductivo? Yo defendería el gasto social en el sentido de todas las necesidades que tenemos. Creo que con el gasto social, la gran lección que nos dejaron pues tantos años de programas sociales desde Salinas es, si el gasto social tiene más como objetivo generar clientela política que resolver el problema social, pues tenemos ahí un punto de observación. Creo que tiene eso que ver con reglas de operación. Valdrá la pena ver qué tanto se mejoran las reglas de operación respecto a 2019. Creo que era una asignatura pendiente. Había granitos en el arroz. En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, básicamente señalados por reportajes. Entonces, a mí me gusta que haya gasto social claramente definido como tal, claramente, digamos, estructurado, ahora sí, casi de manera tecnocrática. Donde creo es que es un presupuesto muy pobre en inversión a secas. Ya traíamos una inercia en los últimos años de Peña Nieto de que la parte del presupuesto dedicado a inversión era muy baja y pues también en esto estamos rompiendo récord. Yo diría, la inversión se volvió uno de los mayores factores de ajuste y es delicado. Yo diría, es un problema que ya venía desde la primera versión del presupuesto. Eso no lo retocaron los diputados. Muy bien, Luis Miguel, pues ya veremos si sale algo hoy, a ver cuándo sale el presupuesto, que por cierto, ni siquiera ha llegado a discusión en el Pleno del Congreso. Sigue todavía en comisiones, es decir, no nada más hay una violación a la ley, Luis Miguel, sino que adicionalmente ni siquiera arrancó ya la primera fase del proceso. ¿Tú qué piensas, Luis Miguel? ¿Se podrá destrabar todo esto o no? Yo tengo la impresión que sí se va a destrabar. Creo que ahora sí el primer saque de Morena fue muy duro para los que no están, digamos, en el proyecto, pero que sobre eso van a tener que ceder poquito. Me parece que el factor de ajuste va a ser fondos a estados y municipios. Oye, pero eso es una hipótesis. Luis Miguel, creo que la pregunta estuvo mal hecha. ¿Cuándo crees que se vaya a destrabar el presupuesto? Esta semana. Mejor ni le apostamos, ¿verdad? Hay que rezarle a Qué San positivo Lázaro. andamos. A San Lázaro, récenle. Luis Miguel, muchas gracias por este análisis. Que tengan muy buen día. Hasta pronto. Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista.